y por favor un primer plano a ella. No saben lo interesante que es Gretel Ledo. Gretel es politóloga, abogada y socióloga. Ah, bueno. ¿Le erré algo o no? ¿Está No, bien? no. ¿Está bien? Y tengo una maestría también en internacionales en Bolonia. Una maestría en Bolonia. Te tiró una carta arriba de la Algo mesa. Tiene una maestría en Bolonia. ¿Vos fuiste asesora del Parlamento Europeo? Sí, estuve trabajando para la delegación italiana para la Eurolat. Para la Eurolat. Sí. ¿Y cuántos años pasaste estudiando? Te lo pregunto ahí, te tomo de cámara 1. Es difícil que te pregunten de espalda, pero no importa, esto es televisión. ¿Cuántos años estudiaste? Más de la mitad de tu vida. ¿Seguís estudiando? Bueno, a ver, si te tengo que decir mi secreto, el secundario, soy egresada del Carlos Pellegrini. Sí. En quinto año hice UO21, las dos carreras juntas, política y derecho. ¿Cómo? Terminé las dos carreras y arranqué socio, que fue mi Hiciste corona. 2 carreras en un mismo Dos año. carreras juntas, sí. Y después hice socio, después enseguida salió una beca Fulbright a Estados Unidos y al año siguiente salió lo de Bolonia, con la maestría en internacionales, que un poco para focalizarme más en el panorama comparativo de lo que es Parla Sur y Parlamento Europeo. Pero orgullosa de la UBA, la verdad que me dio todo y la idea es poder volcarlo a mi país. Bueno, Gretel, ahora vamos a charlar con ella. Es un ejemplo, es un intelectual, es una pensadora. Y me traje especialmente este artículo de ella. Argentina sigue esperando a Godot. Y se pregunta Gretel, y hoy lo vamos a charlar con ella, ¿por qué tenemos que vivir a las corridas? ¿Por qué la ausencia de la paz nacional? ¿Por qué este nivel de enfrentamiento que directamente rompe los umbrales de confianza, no solamente depositados en el gobierno, sino en el exterior? ¿Qué pasa con el exterior con esto? ¿Qué ocurre en el exterior con nosotros? Cada día más. Bueno, vamos a estar charlando con Gretel, pero les voy contando lo que tenemos esta noche. Gretel, me sorprendí con tenemos mesa toda la noche, así que disfruten la charla, conversen, llevemos adelante el programa con placer, porque si no la pasamos bien, no sirve. ¿Viviste en Estados Unidos y viviste en Italia? Más que nada en Italia y en Bélgica. En Bruselas, bueno, con toda la experiencia en el Parlamento Europeo. Fue para mí bastante difícil la decisión de decir, bueno, vuelvo a Argentina porque trabajé siempre en el Parlamento argentino, asesorando, acá en diputados, mucho tiempo asesorando. ¿Cuánto hace que volviste a Argentina? No, ya hace tiempo, en el 2012. Pero fue todo un dilema para mí. Después de conocer el funcionamiento aceitado, los niveles de diálogo, a ver, calculen que yo en ese momento estábamos hablando de Europa 2020. Una estrategia que estaban diseñando ya los europeos. Estamos hablando de 27 países que se ponen de acuerdo con estrategias más allá de la idiosincrasia y las diferencias que tenían, para decir, bueno, un momentito, ¿a dónde queremos ir? En horizonte energético, en horizonte de migración, de seguridad. No te vayas ahí todavía, frená que te quiero preguntar algunas cosas. Dame y contate y presentate ante la gente. Países donde viviste. En Estados Unidos, ¿dónde estudiaste y dónde viviste? Bueno, estuve en una beca Fulbright, estuve en Massachusetts, sí. Una experiencia también en Washington, D.C. Eso fue la beca que tuve de estudios. ¿Y en Europa dónde viviste? Y en Europa estuve viviendo en Bolonia, en Roma, bueno, visitando muchas partes de Italia, pero puntualmente viviendo en Bolonia, en Roma, y bueno, justamente por la maestría, y en Bélgica, en Bruselas. Pregunta y después te abro la mesa y charlamos. ¿El político en Europa se odia con el rival? A ver, ¿qué te pasó en el Parlamento Europeo? ¿Existía una Lilita Carrió enojándose con rivales, carajeándose cuando se iba, cuando daba un discurso? ¿Existe, bueno, hasta hace unos meses, el Diana Conti? ¿Existe ese nivel de encono? ¿Hay bronca ahí, Pichetto con Cristina, o no se llega a ese punto? Existe un respeto exacerbado hacia lo que es la carrera política. Para ser un funcionario del Parlamento Europeo, la gente que es gente calificada, que se prepara, y para hablar de un tema existen comités especializados donde realmente hay una expertise, y uno cuando participa de los debates y los grupos de trabajo es un nivel de conocimiento y realmente se busca lo que es el gran consenso y el gran acuerdo. O sea, vos tenés sentados alemanes, tenés sentados italianos, tenés sentados franceses, de todos los colores de partidos políticos. ¿Qué es el Parlamento Europeo? Bueno, el Parlamento Europeo, la gran diferencia que tenemos nosotros es que ellos tienen una política comunitaria, hay un marco comunitario. El espíritu es el federalismo.
Fíjense que cuál es el gran problema que tenemos acá. Pero perdona, el Parlamento Europeo está representado por ¿quiénes? Está representado, sí, porque cada uno hay digamos parlamentarios que son votados directamente por cada uno ¿Sería como el Parlasur? Sí, exactamente. Sería como el Parlasur. Parlasur, y que emana ahí digamos, políticas comunitarias, que es un marco comunitario que todos los países, puertas adentro, después lo adoptan. Tenemos diferentes pilares, desde política comunitaria a nivel agro, a nivel seguridad. Hay diferentes tipos de políticas que... ¿Cómo eran los tipos ahí? ¿Se respetaban cuando uno hablaba y el otro escuchaba? Sí, totalmente. Los niveles de acuerdo, de grandes acuerdos y de consensos eran... lo que más me asombró es la visión estratégica a mediano y largo término. No acá. No, allá, por supuesto. Escuchame, vos fíjate la diferencia que tenemos abismal, que allá se pueden poner de acuerdo entre varios países, y acá un solo país no se puede poner de acuerdo adentro. ¿Pero por qué? Para la Unión Europea está en crisis ahora. Recordemos que se retiró Gran Bretaña, recordemos que Italia quiere volver a tener la libra, ¿no? Ella está hablando de un periodo, el mejor periodo de esplendor que tuvieron las comunidades. Nosotros no pasamos nunca por ese periodo. No, nunca pasamos. Y el Parlasur... No es que pasamos y estamos en crisis impulsado por la ahora. Unión Europea, el Parlasur es una copia intentó ser una copia del Parlamento Europeo. Ahora yo lo que quería preguntarte, vos hablás de esto, ¿no? Que te llama la atención a cómo podían proyectar a mediano y largo plazo. Independientemente de quién estuviese en el poder, qué partido político estuviese en el poder, porque acá todo el tiempo estamos hablando de si los inversores vienen, si se le puede garantizar que Macri siga, pero no si vuelve un populismo al estilo kirchnerista. Ahí no importa, digamos, podían pensar a 10, 15, 20 años más allá de quienes ganen las elecciones. Exactamente, porque existe un compromiso que independientemente del color, mañana saben que continúan. Si vos sos un inversionista externo, ¿cómo vas a estar tranquilo para poder invertir en la Unión Europea? Porque las condiciones se van a mantener. ¿Cómo es eso? Se respetan lo que firman. Exactamente. O sea, si estamos hablando... A ver, el pacto sunt servanda. O sea, ¿El qué? El pacta sunt servanda, el guardar la palabra empeñada. Existe un affectio societatis, un sentido de pertenencia europeo. Ser europeo es orgullo, ¿me explico? Para ellos. Para ellos. Entonces, en ese plan y en ese marco comunitario de construcción y de grandes consensos y diálogo y grandes acuerdos, fuera de... Si sos Italia o si sos Grecia que vivís del turismo, porque también en Dilgan enseguida ahí están los griegos y están los portugueses, porque también está el tete a tete, de cuáles Alemania se monta ahí por supuesto, con todo el liderazgo que implica a nivel económico, pero tienen un sello identitario comunitario, ¿me explico? Y eso es lo que falta acá, porque acá tenemos intergubernamentalismo. La esencia de Parlasur, la toma de decisiones últimas la toman los estados. Existe un individualismo creciente y un hiperpresidencialismo, que esto es uno de los grandes vicios que tiene toda la región sudamericana, y se replica puertas adentro en Parlasur. Que hoy el Parlasur es una simple unión doganal en términos italianos, arancelaria. Anda despacio. ¿Hiperpresidencialismo no es bueno para vos? No, para nada. ¿Por qué para no? nada. A ver, ¿qué es lo que le está pasando a Mauricio Macri? Está todo bien que se fortalezca el Ejecutivo, pero acá si no tenemos a Pichetto que se sienta en la mesa de diálogo, tenemos frenado el presupuesto. El Ejecutivo es inviable si no sale la partida presupuestaria, por más que vayamos a pedir dinero al FMI. Es necesaria que existan grandes consensos entre Poder Ejecutivo, Poder Judicial y el Parlamento. El Parlamento justamente es la representación de la sumatoria de las voluntades individuales. O sea, ahora, yo te hago una pregunta. A ver, es clarísimo lo que explicás, efectivamente funciona así la política europea, pero digo, a nosotros hasta nos parecería aburrido. Porque digamos, si todos están de acuerdo en que todos van a hacer lo mismo, ¿cuál es la diferencia de votar entre uno y otro? Si el que venga va a hacer lo que ya se pusieron de acuerdo todos que van a hacer. No es cuál es la diferencia. Bueno, pero es la seguridad jurídica necesaria que necesita nuestro país para poder atraer inversiones. Pues no podemos seguir... A ver, la pregunta es, ¿después de Macri qué? No, pero pará, yo estoy de acuerdo. Yo lo que te pregunto es, digamos, ¿cómo lo conciben allá el hecho de que se pongan socialistas, comunistas, liberales, todo de acuerdo? A ver, son políticas de Estado, pero allá de continente, si querés, y que me parecen absolutamente sanas, que se sepa a dónde se va en determinada cuestión hacia el 2050 con la educación, pero, digamos, ¿en qué se basa la diferencia de elegir entre uno y otro allá? Bueno, hay ciertos matices, digamos. Eso es lo que digo, ¿cuáles son los matices? Bueno, hay unos que propenden más a lo que es la protección de derechos sociales, otros que tienen más un Estado más mínimo. Pero siempre dentro de una misma avenida, digamos. Sí, por supuesto. Pero, Gretel, ¿qué pasó en la Unión Europea como para que el estado de bienestar que existió se haya derrumbado, que ahora exista el mileurismo, la mayoría de los jóvenes están corriendo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿La guerra comercial entre China y Estados Unidos?
la terminación de la Guerra Fría? ¿Qué fue el fenómeno fundamental que puso en crisis este modelo que funcionaba y que realmente es un ejemplo para todo el mundo, que vos estás describiendo muy bien, ¿no? Bueno, sí, lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Italia, hay muchos jóvenes que hoy no encuentran inserción laboral. En términos geográficos, tiene una población que se llama urna funeraria. Hay una gran población pasiva. ¿Se les llama? Urna funeraria. Urna funeraria. Urna funeraria, o sea que la población pasiva es tan grande y la población activa no puede llegar a sostener económicamente porque no hay nacimientos, digamos, la tacita ni nacita, no, es como que no. Los jóvenes son 40 años y siguen en la casa de los padres. O sea, es difícil encontrar inserción laboral que formen su familia y se proyecten, porque hoy por hoy Italia está pasando un momento de crisis delicado. Entonces, horizontes Reino Unido, horizontes Estados Unidos y otros destinos, bueno, Alemania. ¿Ese es un fenómeno de Italia? ¿Tipos de 30 y pico, 40 años que siguen en la casa de los papás? Es lamentable, no, y después están es después están los que te hacen 3 maestrías, 2 doctorados y siguen estudiando, se siguen perfeccionando. Por eso hay incentivos para aumentar la tasa de natalidad. Bueno, ¿qué es lo que pasó en Francia? Claro. En Francia tuvieron que hacer eso y ahí tuvieron que revertir esa tendencia porque Francia la tenía. Y hay reformas jubilatorias también intentándose en Francia, por ejemplo, que hubo muchos líos. Totalmente. Igual, la descompensación entre, digamos, el universo activo y el universo pasivo se da en todos lados, se da acá también, digamos. Digamos, no alcanzan digamos, los activos laboralmente para compensar todo lo que aportan a los que están jubilados, es que a los pasivos. Lo que vos estás mencionando es uno de los grandes dilemas de hasta dónde la burocracia macrocefálica del Parlamento Europeo, porque también se endilga eso. En términos de OSLAC, tenemos el Estado raquítico, macrocefálico o atlético, ¿no? Entonces también entra en tela de juicio hasta dónde el grado de intervención o, digamos, de injerencia del Estado, y es lo que está entrando en crisis ahora también, se está poniendo en tela de juicio ahora también con de la chica que estamos haciendo puertas adentro de nuestro país. Lo que hubiéramos sido Dani, vos y yo, laburando en la época de la Guerra Fría. Con Khrushchev de presidente. Lo que hubiéramos dicho, bueno, pará, vamos a meternos porque hay mucho hoy y arranco con lo del día. Metete, por favor, lo vamos a seguir charlando. Se quedó enloquecido Juan Cruz, está viendo Juan Cruz Ávila el programa y se quedó enganchado ahí con da para el tema muy interesante. Vamos a, claro, estaría bueno algún día hablarlo porque se polarizó el mundo y acá estamos polarizados en un país, en esa época polarizado el mundo. Bueno. Ahora, volviendo al primer punto, cuando mencionas la inserción y apoyo internacional, ¿vos crees que se ve de alguna manera frustrada la estrategia del gobierno o por lo menos el plan que inicialmente se habían trazado? Mauricio dice, necesitamos que inviertan, que confíen. Indudablemente Argentina se posicionó y se sentó con grandes actores y se abrió al mundo, estuvo liderando un montón de espacios y abriéndose a un universo, digamos, de geopolítico que antes era, después de 12 años de ostracismo, fue clara la estrategia de reversión. Pero en términos económicos, ¿cómo se traduce eso en inversión clara hacia nuestro país? ¿Por qué llegamos a donde llegamos? No, es que hasta ahora eso no se tradujo en inversiones claras. Le quedó picando una... Tenemos a Gretel, le quiero preguntar del peronismo, o sea, ¿qué entendés vos por peronismo? ¿Cómo ves el peronismo? O sea, sos politóloga, sos abogada, sos socióloga, trabajaste en Europa, estudiaste en Estados Unidos, viviste y trabajaste en el Parlamento Europeo. ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Qué es para vos el peronismo? Es muy interesante cuando haces un análisis. Te cuento esto mientras tanto y recibo una definición de Gretel. Gretel, ¿te animás a darme una mirada del peronismo? Acá sí vas a jugar fino, porque seguro lo que digas tendrá impacto en redes sociales. Y ¿qué mirada tenés? ¿Qué es el peronismo para vos? ¿Qué pensás del peronismo y qué ven en el exterior del peronismo? ¿Cómo lo definirías? Bueno, el peronismo es un fenómeno único que tiene un sello muy propio, muy argentino. La verdad que es un gran movimiento social de fuerzas vivas que tiene la capacidad de tener una sensibilidad del termómetro social y qué percibe la gente y la necesidad de la gente en el momento justo y necesario. Tiene una capacidad de olfatear lo que quiere. De la percepción social, una sensibilidad social y una capacidad de comunicar el input que ingresa en términos sistémicos del sistema social, válgamente, sale del input y se traduce como de parte del sistema político con una respuesta inmediata. Tienen esa cuestión de ponerse en los zapatos del otro, tienen una sensibilidad y una calidez en la transmisión de los mensajes y de ponerse en la piel, porque realmente viven la situación de lo que está pasando en el país. Yo estuve también haciendo trabajo social puntualmente en el norte, en Jujuy, en Salta, y la realidad es totalmente, diametralmente opuesta a lo que estamos discutiendo acá. Pareciera que estamos discutiendo un desfile de apellidos, de normas de política, y realmente lo que se está viviendo en el interior es distinto. Y eso por ahí, esa percepción, la tiene el peronismo. No la tiene el radicalismo, porque el radicalismo es genial en lo que es instituciones, tampoco tiene capacidad para gobernabilidad, pero sí para garantizar ciertas cosas que tienen que ver con la república, con las normas, con la democracia.
Pero el modus operandi que tiene el peronismo muchas veces pone en tela de juicio la legalidad de la instrumentación para llegar a grandes acuerdos o a grandes... Repetime eso, caminan el fino límite de la ilegalidad. No, quiero decir que, a ver, tienen esa cuestión de llegar al resultado, de querer traducir esa sensibilidad social y esas demandas que tiene la sociedad en resultado, no importa cómo lo vamos a instrumentar. Y si hay que pagar el precio de una cuestión que roce la legalidad, bueno, se paga el precio que haya que pagar. Realpolitik pura. Exactamente. Pura. Exactamente. Y la pregunta que nosotros nos seguimos haciendo, quizás muchos politólogos, es: ¿se puede llegar a gobernar sin el peronismo? Repetí la pregunta. ¿Se puede llegar a gobernar sin el peronismo? ¿Se puede hacer lo que hizo Macri con una comidilla de pequeñas personas contadas en una mesa chica, llevar adelante un país? ¿Se puede sacar a la gente de la Fundación Pensar y me creo que me puedo llegar a gobernar un país solamente con gente de la Fundación Pensar? Pará. Déjanos pensar 10 segundos porque cada uno, tanto de mis compañeros como de los del otro lado, deben ya tener la respuesta. Grupo de politólogos pensando esto. ¿A qué llegaron o qué concluyeron? ¿Y qué concluimos? Que es una falacia. Es una falacia del consecuente. Es una falacia donde es totalmente utópico pensar en que se puede gobernar este país sin el peronismo. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad y esa percepción de respirar el ánimo social. Es como, es impensable llegar a gobernar por fuera del peronismo. Y tiene la capacidad de desestabilizar un país, de desestabilizar un gobierno. Tienen esa situación de colocarse en la piel. ¿Está viendo del otro lado que es radical o que es de Cambiemos? Del otro lado dice, pero ¿por qué yo no puedo confiar en que Argentina puede ser gobernada por un partido no peronista? Pero no está diciendo eso. Entonces perdóname. La hipótesis es inversa. No, pero no está diciendo que no puede gobernar otro. Ahí la hipótesis es inversa. No es que no se puede gobernar sin el peronismo. No se puede gobernar con el peronismo afuera. Que es distinto. Exactamente. Y lo que es peor, tener este el gobierno te peronismo va a decir que tiene muchos peronistas adentro. Y de hecho hay muchos. De hecho Macri, en su gobierno de la ciudad, tenía muchos peronistas. A ver, Emilio Monzó se comió cada piña. Emilio Monzó se comió cada piña. O sea, si vamos a hablar del sector... yo te estoy diciendo lo que... Te van a decir que hay peronistas adentro de la Alianza Pro, de todo lo que, digamos... De hecho, los hubo, había más en el gobierno de la ciudad, los hay ahora en el gobierno nacional. Quiero decir, por eso, la hipótesis sería entonces que no se puede gobernar sin el peronismo, en realidad no se puede gobernar con el peronismo afuera. Exactamente. Bueno, a ver, y vamos a Massa. Massa habló sobre el tema del desarrollo de las provincias. Acá la estrategia es una inserción inteligente de Argentina en el mundo. Eso contempla el fortalecimiento y el desarrollo de polos productivos regionales. Eso es lo que le falta a nuestro país. Si somos un país federal, desde el punto de vista material, no la norma positiva, desde el punto de vista práctico seguimos siendo unitarios. Y esto no es una frase hecha, no es una gran entelequia, es la realidad. Ahora se digna escribir el Twitter con la gobernabilidad y con los gobernadores. Ellos son, el artículo 124 de la Constitución Nacional, que dice: los recursos originarios pertenecen a las provincias, la riqueza emana de las provincias. Porque lo que tenía que ser la nación simplemente es un mero coordinador y administrador de una gran partida donde la jugada y las cartas las tiene que barajar el interior. ¿Me decías, Romina? No, vos recién decías, el que está mirando del otro lado dice, ¿por qué no puede gobernar más o por qué no puede gobernar los radicales? Yo creo que lo que estaba planteando era que no puedes gobernar si no tenés una alianza con el peronismo. Exactamente, y peor si los tenés de enfrente. Te pueden llegar a desestabilizar un gobierno. Bueno, esa parte no sé, me había gustado mucho, digamos, toda la definición de peronismo vinculada a la empatía. Creo que todos los partidos realmente, digamos, que han gobernado la Argentina son quienes tienen más empatía con los sectores vulnerables y que han hecho más políticas. En eso que vos decís, si el fin justifica los medios, me parece que es discutible, digamos, si el fin tiene que ver con el hambre de la población, bueno, me parece que lo podemos discutir. Ahora, no sé si le adjudicaría al peronismo solamente la posibilidad de desestabilizar. Es como una connotación absolutamente negativa. ¿Y cómo logró Cristina Kirchner hoy instalarse en el imaginario social, en las entrañas profundas de la gente más necesitada? Ella continúa siendo ese líder natural. Eso no lo vas a desmontar. Yo creo que... No. ¿Por qué trajiste, Gretel, una frase de Kennedy? No preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, pregunta qué es lo que puedes hacer por tu país. La conquista más grande, decía Aristóteles, es trabajar sobre uno mismo, el dominio propio. Empecemos por casa. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar? No esperemos que el gobierno pueda solucionar nada, porque los liderazgos carismáticos y salvadores ungidos no existen. Empecemos por casa, desde mi lugar. ¿Cómo puedo cambiar e impactar mi realidad? El amor empieza desde el lugar donde uno está, desde una empresa, desde emprender un nuevo negocio, desde tu lugar de trabajo, desde tu universidad, como con la construcción, no la crítica sobre la crítica misma, porque a esto, si no ayudamos todos, no salimos adelante.
ahora te voy a pedir antes de irme, en el último bloque, 3 libros que te hayan influenciado profundamente. 3 libros que nos vas a dar como para abrazar si te interesa. Hija de la escuela pública. Sí, ¿no? Sí. Hija de la escuela pública y de la universidad pública. Digámoslo en este momento, es importante decirlo en este momento. Totalmente, y esta semana, la semana anterior me junté con el rector de Nacional de Buenos Aires, que es egresado de Pellegrini, y con el rector de Pellegrini para volver a los colegios a invertir en la universidad.